El siguiente ponente es un agrónomo de profesión con especialidad en parasitología agrícola por el Tecnológico de Monterrey. Realizó su maestría con especialidad Fisiología Vegetal en la Escuela Nacional Superior Económica de Montpellier, Francia, donde también realizó su doctorado, especializado en ciencias agrícolas, que le brindó la distinción y mención honorífica con felicitaciones del jurado. En el campo profesional se dedica a la docencia y la investigación agrícola en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde 1980, en el área de sanidad vegetal, y además funge como auxiliar del Departamento de Humanidades, Ciencias Agronómicas, Veterinarias, Psicología y Educación, entre otras muy importantes por su línea de investigación, ya que el doctor es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de la Ciencia de la Maleza. Nos va a disertar la conferencia La maleza en hortalizas y su manejo hacia un enfoque agroecológico. Demos la bienvenida al doctor Luis Miguel Tamayo Esquer, investigador de INIFAC. Muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos hizo por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa. Y bueno, un agradecimiento también voy a aprovechar a todos los organizadores, todos los que están aquí presentes, por su participación. Y bueno, como el tema señalado ahí, está enfocado a la maleza o arbences, pero su manejo agroecológico, es decir, hacia un enfoque hacia el manejo agroecológico. Me hicieron una pregunta hace un momento, pues, no está fácil, ¿verdad? Preguntaban cuál es la situación actual que tenemos y si realmente es aplicable esta opción agroecológica. Y bueno, voy a comenzar diciendo que es un reto, más que nada. Y bueno, antes que nada, voy a mencionar un poco la problemática. Sabemos que la maleza se incrementa día con día, cada día hay mayores problemas de maleza. Y ahora, por el cambio climático, muchas de las especies que antes no teníamos, como son las malezas exóticas o arbences exóticas, pues están estableciendo, y eso hace que su control se dificulte. Y bueno, el mal manejo de los terrenos, es decir, que se permite que se llegue la producción de semilla, pues hace que cada día tengamos mayores problemas, sobre todo que algunas especies tienen semillas con dormancia muy prolongada, ¿no? Por otra parte, dentro de la parte que queremos nosotros corregir hacia un manejo más sostenible o sustentable, el control cultural en la mayoría de los casos ha sido mal aprovechado, aunque en el caso de hortalizas sabemos que las coberteras son parte de este control, como vamos a poder mencionar más adelante. Entrando a la parte no sustentable de los herbicidas, es decir, hoy en día tenemos dos tipos, ¿verdad? Los herbicidas que siempre hemos manejado y le estábamos llamando herbicidas orgánicos a los productos que están hechos con sustancias naturales. Sin embargo, hoy en día pues ya se les llama bioherbicidas. Esa parte entra en lo que se llama el control químico. Son escasos, así como los herbicidas, ¿verdad? Se ha hecho en el caso de los herbicidas un abuso en su utilización. Eso ha hecho que baje su eficacia. Hemos visto, así como se ha mencionado la resistencia a insecticidas, pues también existe resistencia a herbicidas. No vamos a hablar de su tema aparte. Y bueno, hay algunas limitaciones en su uso. Esas alternativas orgánicas que menciono yo, que son bioherbicidas, pues son escasas. Tenemos pocos bioherbicidas, aunque ya podemos decir que tenemos
En el caso de maleza también ha sido uno de los enfoques. Sin embargo, el reto es el manejo agroecológico de maleza. Debo decir que parte de los resultados que yo voy a compartir son de un proyecto que ha sido financiado en un 50% de su tiempo por Senacita, y quiero aprovechar que están aquí las autoridades de Senacita y todo el personal para agradecer la colaboración. No me voy a meter mucho en la parte de los daños. Ya sabemos que existen diferentes tipos de daños, ¿verdad? Pero hay un periodo crítico de competencia. En el caso de hortalizas, ese es menos, no que sea menos importante, sino que aunque no sea en el periodo crítico que debamos mantener limpio el cultivo, sabemos que son hospederas de plagas, insectiles, de enfermedades, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también hay que decir que hay organismos benéficos presentes en las arbences o malas hierbas. Y bueno, hay que, por otro lado, contemplar el enlace que se da entre los ciclos hortícolas, originando pues, problemas como son virosis. Y ya algunos compañeros que nos antecedieron nos hablaron de que la mayoría de las malas hierbas son reservorios de la mayoría de estas. Aquí podemos ver una gráfica solamente para presentar un ejemplo. Este es el caso de una dinámica de población en el caso de áfidos, ¿verdad? En relación a las etapas de los cultivos que están presentes en el sur de Sonora. Como pueden ver, esta parte donde no tenemos cultivo, pues están los reservorios, y eso hace que sea un problema a considerar. Por otro lado, hay especies muy importantes, como es el caso de la cotorruela perenne, como los salvajes. Esta especie actualmente está reportada en varios estados de la República, y bueno, no se diga Sinaloa, ya del trópico para acá como que no sobrevive tanto, pero es una planta que pues yo la voy a manejar aquí como una especie, sabemos que es exótica, pero que es importante a nivel nacional y que es la única en la que estamos trabajando ahorita dentro de las arbences terrestres, que tenemos algunas alternativas para el control biológico. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todos los métodos de control y al final de cuentas tratar de llegar al enfoque agroecológico. Y bueno, el control puede realizarse con eficiencia. La oportunidad es el factor clave. Y sabemos que si consideramos antecedentes de los terrenos, eso nos permite de manera muy importante poder hacer un plan para el manejo. Y por otro lado, si se adoptan los métodos de control con los que contamos, y ahí podemos hablar de que el preventivo, como se ha mencionado anteriormente, es muy importante, pero actualmente no existen terrenos que no tengan malas hierbas presentes, aún que estén recién abiertos al cultivo. Sin embargo, en el caso de las perennes, sí podemos hacer algunas actividades preventivas para su control. Que si estos son ejecutados en tiempo y forma, ¿verdad? Pues no nos van a ocasionar daños significativos. Y al final de cuentas lo que nos interesa es eso, que no se vea afectado la producción y por lo tanto que no perdamos la soberanía alimentaria. Dentro del preventivo no me voy a concentrar mucho ahí, no quiero agarrar tiempo
Aceria Malayarbay. Acá están unas poblaciones ya por revuelo establecido, donde vemos huevecillos. Este ácaro lo trajimos de Estados Unidos, fue importado de la Universidad de Nuevo México, inicialmente de la Universidad del Estado de Texas y posteriormente en una segunda etapa lo trajimos de acá de la Universidad de Nuevo México. En 2004 se liberó cítricos y nogales en la costa de Hermosillo y bueno, se reprodujo y sobrevivió. No vimos los resultados que se esperaban. Sin embargo, la presencia de agallas, porque es un ácaro agallador de la corobuela, hace que se deforme la corobuela. Vean ustedes, aquí esto no parece corobuela, pero eso es un daño extremo del ácaro agallador. Pero ahorita vamos a entrar en detalle, no me voy a meter en la clasificación del ácaro, pero sí debo decir que pues es el primer caso exitoso de control biológico y que debemos de aprovechar. En los terrenos en descanso, entre lo que se establecen las hortalizas, podemos hacer uso, porque aquí tenemos las poblaciones de corobuela y bueno, el ácaro es un poco exigente en el sentido de funciona mejor en las áreas que no están perturbadas, ¿verdad? De hecho, lo hemos visto trabajar mejor en algunos frutales, como en el caso del nogal, donde no se usan acaricidas, pero en cultivos en donde se usan acaricidas, como es el caso de las hortalizas, pues ahí hay que considerar este aspecto. Pero cuando se quedan los terrenos en descanso, es una etapa muy oportuna para aprovechar ese método de control. Acá vemos otro daño extremo, donde pueden decir ustedes que es otra cosa, ¿verdad? Pero es corobuela. Bueno, nosotros hicimos algunos trabajos desde el 2013 aproximadamente y bueno, vean ustedes los resultados que tuvimos en el caso de nogal. Esto lo voy a mencionar porque en hortalizas no hemos podido ver resultados de este tipo, pero a largo plazo, si consideramos que es eficiente y si consideramos los aspectos que pueden limitar su uso, yo creo que es una herramienta que tenemos que aprovechar. Vean ustedes aquí, este es el terreno donde no se estableció, o más bien cuando inicialmente se estableció en un nogal con casi 100% cobertura de corobuela perenne. Y apenas un año después, vean ustedes, está bien marcada la línea. Y bueno, el ácaro emigró. Si tenemos nosotros guías que pasan al otro lado, el ácaro se mueve. Es muy lento. Ya de una mancha a otra es difícil que se pasen. El ganado ahí va a ayudar a diseminarlo a la hora de alimentarse cuando ya tenemos establecido. Pero vean ustedes, desde el primer año tenemos un 80, cuando menos, por ciento de control. Y bueno, una de las preguntas era, y desde el punto de vista del control de los rizomas, porque sabemos que es una planta perenne, ¿cómo está trabajando este ácaro? A la hora de hacer muestreos para ver el peso comparado al testigo hierbado, doctor Rojas, si nos puede quitar esta imagen, si está amable. Si vemos nosotros aquí el porcentaje de control, el testigo hierbado, vean ustedes, hay realmente desde el primer año, cuando menos un 26% de control de la parte aérea y un 30% de control de los rizomas. Entonces, es un ácaro o una herramienta para el control biológico que tenemos que aprovechar, pues, no está dando sus resultados. En la costa de Hermosillo se retomaron estos trabajos y actualmente pues, hay una diseminación que se ha hecho en la mayoría en algunos terrenos, porque ahí fue donde tuvimos las primeras
hay que promocionarlo. La Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui tuvo la iniciativa de que fuéramos por este ácaro, pero lo dejaron de lado porque va muy lento y los productores y los técnicos empezaron a no tener confianza en él, y el reservorio que tenían ellos dejaron de producirlo, y actualmente tenemos varios reservorios en el instituto en las regiones que mencioné, con el propósito de dar seguimiento, y si se consigue presupuesto, pues, ojalá le entraran a los comités estatales, ¿verdad? Para poder establecer reservorios. Bueno, entrando al control cultural, ya vimos que hay varias prácticas que nos ayudan, ¿verdad? Y vamos a mencionarlas. Ya entrando en el control correctivo, pues con antecedentes de maleza sabemos que se deben aprovechar todas las prácticas culturales para la preparación del terreno. Si sabemos nosotros ubicarlas en el tiempo, nos permite el control de maleza. Por un lado, no nos deja que brota semilla, y por otro lado, los rizomas, si le damos un tiempo suficiente, van a quedar expuestos al sol, en el caso de las perennes, y de esa manera vamos a poder tener un control más eficiente. Es cuestión de que aprendamos a aprovechar esas prácticas culturales, no es un costo extra. En una ocasión, un doctor, el secretario de Agricultura, nos preguntaba: ¿con qué costo adicional? Estamos hablando de las prácticas culturales para la preparación única y exclusivamente acomodadas en el tiempo, de tal manera de no dejar abandonados los terrenos de verano, y en esa etapa tenemos nosotros muy buenos resultados para el control de correhuela. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Valle del Mexicali hicimos una comparación, las prácticas culturales de preparación, cuáles eran más eficientes. ¿Qué vemos? Vemos aquí el testigo, el peso fresco, ¿verdad? Y peso seco de la parte aérea de correhuela en los muestreos, en donde se agregó el hierbado, donde se usó cincel y rastreo, y barbecho con rastreo, comparado con solo barbecho. ¿Y qué vemos? Que solamente el barbecho, solo rastreo, además que dejamos el hierbado. Pica la parte aérea, a pesar, sí pone una parte importante de los rizomas a la superficie para que se deshidraten, pero ahí están los resultados del control. Entonces nosotros estamos contemplando que el barbecho o el cincel, ahora que hablamos de agricultura y conservación, pues esto no es factible, ¿verdad? Sin embargo, estamos obligados a presentar los resultados son del 2023, y bueno, lo mismo tenemos en el sur de Sonora, y pues ojalá que puedan adaptarse por acá. Los acolchados, como ya hemos visto, y sobre todo las mallas cubre suelo, pues es un manejo distinto del manejo de a veces. En ese caso, en algunos casos, en las mallas sombras, entran algunos organismos ahí dañinos que se llevan los más. Bueno, me voy a ir rápido porque aquí solamente para mostrar que si los acolchados son mucho mejor, ¿verdad?, que cualquier otro método de control, incluyendo el testigo son las cajas, ven ustedes, y bueno, en el caso de herbicidas se comporta similar, es decir, los acolchados nos van a dar controles similares. Aquí estamos hablando de
que son de los más tóxicos, el caso de Paraguay. Sin embargo, son alternativas que en un momento dado no contábamos con glifosato. Estos productos nos pudieran resolver en presiembra la problemática. Pero si nos vamos bueno, aquí nos muestra perfectamente que tanto el paraquat como el glufosinato pueden tener eficiencia similar al glifosato, aunque se queda un poco por debajo, que viene siendo la barra roja. Y bueno, en el caso de los herbicidas emergentes tenemos una lista grande también. No me voy a detener ahí, sabemos que son eficientes, yo no voy a hablar de eso. Aquí vemos algunos emergentes selectivos y no selectivos. Igual en el caso de los germinicidas. Y bueno, los bioherbicidas tenemos una lista grande ya. Están hechos a base de productos naturales. Básicamente, productos, por ejemplo, como el extracto de Datura Stramonium de plantas. Estamos hablando de aleoquímicos que ayudan al control de las hierbas. La mayoría de estos son emergentes. Estamos trabajando con algunos nuevos, tratando de evaluar algunos extractos. Aquí podemos ver la eficiencia en maleza de 10 centímetros. Vean ustedes, cuando menos 90% de control con las dosis comerciales. Estamos tratando de bajar las dosis porque los costos son altos y es la única manera que podemos competir con el glifosato. Aunque no tienen la sistemicidad, son cosas que todavía se tienen que trabajar. Y bueno, en Correhuela, vean ustedes, el rojo es glifosato, el resto aquí los manejamos como bioherbicidas 1, 2 y 3, 2 litros, 1.5, bajando dosis. Vean ustedes, uno de ellos se asemeja al costo del primer glifosato que hubo, que es el que cuesta más caro, que hay mucho más barato. Y bueno, esto nos muestra que son alternativas que se pueden utilizar en la presión. Pero bueno, ya entrando al manejo integrado, pues tenemos que eficientar, asociar lo que son escalas con herbicidas en el caso no sustentable, o bien con bioherbicidas en el caso del manejo agroecológico. Aquí tenemos algunos rendimientos igual, no sustentables, no nos vamos a detener ahí. Acá tenemos también resultados con los productos que, como les digo, son productos que no vienen a reemplazarlo desde el punto de vista sustentable. Pero ¿a qué queremos llegar? A esta parte que es el manejo agroecológico. Y aquí podemos ver los resultados de los bioherbicidas. Aquí en este caso del 2022 y 2023, vean ustedes la eficacia de los bioherbicidas comparados con el testigo regional que está acá, que viene siendo 2 litros de glifosato. Bueno, pues hay algunos bioherbicidas que nos están permitiendo. Si nosotros escalonamos la preparación de terrenos en el descanso, obtenemos un 30% de control por año. Impedimos la producción de semilla y además sin inversión adicional. Tenemos daños severos que pueden ocasionar la introducción del laca, y a final de cuentas, pues integrando los bioherbicidas en el control químico, tenemos lo que se llama el control químico. Acá tenemos el peso fresco de guía. Vean ustedes en el caso de los herbicidas o bioherbicidas, que vemos que hay eficiencia, ¿verdad?, comparado con el testigo. En este caso es el glifosato. Esto nos da esperanza, ¿verdad?, para la tarea que nos han dado de encontrar alternativas culturalmente sostenibles. Acá vemos el caso de resultados también en Correhuela, el manejo agroecológico. Estamos hablando de 68 o 88% de control de los rizomas, y también de 74 o 80% en el control de las guías, comparado con glifosato, ¿verdad? No quiero usar de tiempo, quiero
Buenos días, doctor. Disculpe. Hay productos orgánicos líquidos que se aplican de manera foliar, como lixiviados y violes, pero que algunos en experiencias cuando se han ido con dosis altas han visto un efecto de que daña el cultivo, que llega a quemar. No lo han probado esos productos con dosis altas para ver si pueden funcionar como biologicidas. Está hablando del producto, no ustedes en el micrófono porque no le entendí muy bien. ¿De cuál producto estaba mencionando usted? ¿Violes? Sí, como violes, son productos lixiviados del maíz. Los lixiviados de la horticomposta, a veces los enriquecen con otros productos. Y como incluso el supermagro, que es un fermento, y que el supermagro, me han dicho que si lo aplicas en dosis altas, foliar quemas. Entonces, mi pregunta es base a eso, si no lo han probado como biología. Bueno, sí, de hecho tenemos varios trabajos que estamos haciendo con extractos, ¿verdad? Usted está hablando